Hola, buen día, Quinto. De nuevo con ecuaciones, ¿sí? Esta vez toca el turno de las ecuaciones exponenciales, que si bien vieron funciones exponenciales y trabajaron con funciones exponenciales, no con ecuaciones exponenciales, ¿sí? No es lo mismo. Acá se pide calcular un valor determinado, ¿sí? Despejar x, como en cualquier ecuación. Formalmente, como dice la definición, una ecuación exponencial es aquella en la que la incógnita aparece en el exponente, ¿sí? Siempre la x va a estar elevada, ¿sí? Va a estar en el exponente. Puntualmente, este es el protocolo para resolver una ecuación exponencial. Hay que tener en cuenta en la base, ¿sí? A tiene que ser mayor a 0 y distinto a 1. Van a ver que siempre las bases son mayores que 0 y distintos a 1. Por ejemplo, en el ejercicio A la base vale 3, en el B tenemos una base que vale 2, ¿sí? En el C tenemos base que vale 4. Siempre van a ser mayores a 0 y distintas a 1. ¿Pueden ser fraccionarias? Pueden ser fraccionarias, siempre que sean mayores a 1. Por ejemplo, acá, ¿sí? Siempre que sean distintas de 1 y mayores a 0. 3 medios es distinta de 1 y mayor a 0, y 2 tercios es distinta a 1 y mayor a 0. Ahora bien, a lo último, ¿sí? Deben saber las propiedades de las potencias. Eso, claro está, ya se da por descontado, ¿sí? Ustedes lo saben, lo vieron en cursos anteriores. La propiedad 2, el paso 2 no le doy mucha importancia porque dice a bases iguales, exponentes iguales. Igualmente nosotros no vamos, al menos en la manera de resolución que les voy a enseñar yo, no vamos a buscar que las bases nos queden iguales. Vamos a usar algo que hemos visto, ¿sí? Sobre todo para calcular las raíces de las ecuaciones logarítmicas, ¿sí? Y de las ecuaciones exponenciales, y es justamente la aplicación del logaritmo miembro a miembro en una ecuación. Comencemos entonces a resolver los ejemplos, ¿sí? Que están graduados, digamos, del más sencillo al más dificultoso, ¿sí? Pero cubre toda la gama de ejercicios que les pueden presentar, ¿sí? Que se les pueden presentar, que yo les voy a presentar. Comencemos entonces. Como en toda ecuación, el primer paso es separar en términos, ¿sí? Tengo un término y un término, en el primer caso. Ahora bien, si yo tengo un término en el miembro de la izquierda y un término en el miembro de la derecha, automáticamente puedo aplicar log-log, que es esto lo que les decía que habíamos estado usando en las ecuaciones exponenciales, ¿sí? Para calcular, en las funciones exponenciales que ya vimos para calcular las raíces. Bueno, volvemos a aplicar ese procedimiento en las ecuaciones exponenciales. Es muy práctico el logaritmo. Entonces, decimos, logaritmo de, cuando me salga la D, la G, voy a proseguir. Ahí está, logaritmo de 3 a la 2x más 1 es igual a logaritmo de 81. Lo que hacemos en este caso es aplicar logaritmo miembro a miembro. Este es el procedimiento del que yo les decía habíamos aplicado en las funciones exponenciales. ¿Vamos hasta ahí? Ahora bien, el paso siguiente que hacíamos era aplicar una propiedad que decía logaritmo de a elevado a la b es lo mismo que b por logaritmo de a. ¿Se acuerdan? Logaritmo de a elevado a la b es igual a b por logaritmo de a. Eso es lo que aplicamos para bajar el exponente, ¿sí? Y que esté multiplicando al primer logaritmo. Bajamos el exponente. Entonces nos quedaría algo así. El 2x más 1 pasa multiplicando. Como tengo dos términos, los pongo entre paréntesis. Si tuviera uno solo, no sería necesario. 2x más 1 por logaritmo de 3 es igual al logaritmo de 81. Ahora bien, pregunta, ¿cómo sigue? Si se acuerdan, lo que hicimos,
el logaritmo de 3, que está multiplicando a 2x más 1, pasa dividiendo. ¿Sí? Entonces, vamos a correr esto de acá. En el miembro de la izquierda nos quedaría solo 2x más 1. Y en el miembro de la derecha nos quedaría logaritmo de 81 en base 10. ¿Sí? Acá no hay problema con las calculadoras. Dividido logaritmo de 3. Yo lo hago con el cerebro, ustedes háganlo con la calculadora si quieren. Verifiquen lo que yo estoy diciendo. Logaritmo de 3 dividido logaritmo de 81 dividido logaritmo de 3 es 4. Porque 3 a la cuarta es 81. Lo saco por eso, ¿sí? Mentalmente. Es muy fácil. Bueno, entonces la cuestión está en que ya tenemos el resultado en el miembro de la derecha, por lo que nos quedaría 2x más 1, una ecuación absolutamente accesible de resolver. 2x más 1 es igual a 4. Luego ya saben cómo sigue esto, ¿no? Pasa de término aquel que no tiene x, el término que no tiene x, que es el 1. 4 menos 1 sería 3. Y el 2 pasa dividiendo al 3. Por lo que x valdría 3 medios o 1,5. Lo dejan expresado como a ustedes más les guste. Como yo soy partidario de las fracciones, lo dejo como fracción. Y ha finalizado la resolución de la primera ecuación. Bien, para seguir explicando la B voy a tener que borrar, pero recuerden que esto lo van a tener a mano en el video, lo pueden ver cuantas veces quieran. Ahora bien, en el segundo caso, ¿en qué varía respecto del primero? Fíjense que en la ecuación B tenemos raíces, en eso varía, pero sigue siendo un término en el miembro de la izquierda y un término en el miembro de la derecha. Acá no hay grandes diferencias sacando las raíces. Bueno, entonces procedemos a resolverlo igualmente que el anterior. Solo que, para alivianar la carga y para hacerlo más fácil, lo que sugiero es aplicar una propiedad, ¿sí?, de la potenciación y radicación, que habrás visto, para que estas raíces se vayan y te resulte más fácil trabajar. Así como recién les mostré la propiedad de logaritmo de a elevado a la b, bueno, ahora les digo, se acordarán, ustedes tenían el exponente fraccionario, no sé si se acuerdan. Lo debieran haber visto en tercer año, ¿sí? Yo tengo a a la n, y a eso le calculo la raíz de índice m. La cuestión está en que a la n, afectada por la raíz de índice m, puede expresarse como a la n dividido m. Un ejemplo numérico, ¿sí?, para hacer repaso de esto que seguramente vino en tercero. Nosotros tenemos raíz quinta de 3 al cuadrado. Bien, eso puede ponerse de forma exponencial como 3 a la 2 quintos. Ante cualquier duda pueden verificarlo en su calculadora que efectivamente las dos expresiones son equivalentes y dan el mismo resultado. Bien, entonces justamente ahora vamos a aplicar eso para eliminar la raíz, ¿sí?, en cada uno de los miembros. Nosotros tenemos dos términos, entonces decimos, aplicando esta propiedad, me quedaría en el miembro de la izquierda 2 elevado a la x más 3 sobre 2x más 2. No hay más raíz, ¿sí? Y obtuvimos una expresión equivalente. Vamos ahora al de la derecha. Acá 8 está elevado a la 1, no olviden esto, ¿sí? Cuando no tiene ningún exponente, es como que estuviera elevado a la 1. Y cuando la raíz no tiene ningún índice, ya saben que hay un 2. Entonces esto lo podemos poner como 8 elevado a la 1 medio. ¿Bien? Siempre aplicando esta propiedad. Ahora ya está. Ahora tenemos una ecuación muy similar, ¿sí?, a la que teníamos en el caso del ejercicio A. Proseguimos entonces. ¿Cómo? Aplicando logaritmo miembro a miembro. Aprovechando que tenemos un solo término en cada uno de los lados de la ecuación, aplicamos logaritmo miembro a miembro. Entonces, quedaría logaritmo de todo lo que había en el miembro de la izquierda,
2 elevado a la es igual, logaritmo también lo debemos aplicar en el miembro de la derecha. Entonces quedaría logaritmo de 8 elevado a la 1/2. Vamos, ahora sí. Luego de esto, volvemos a aplicar la propiedad que aplicamos en el A, ¿sí? La grandiosa propiedad del logaritmo de A elevado a la B es igual a B por logaritmo de A. Obviamente esa es una propiedad cabecera, ¿sí? No pueden no saberla, pues si no la saben, nunca aprenderán a resolver ecuaciones exponenciales. Y se llevarán matemáticas. Bueno, a ver, entonces aplicando esa propiedad nos quedaría, vamos a volver al color tradicional, que x más 3 sobre 2x más 2 por logaritmo de 2, ¿sí? El exponente pasa multiplicando al logaritmo. Es igual a, el exponente pasa multiplicando, 1/2 por logaritmo de 8. Ahora que estoy viendo, esto fácilmente puede calcularse, el 1/2 por logaritmo de 8. No va a dar lindo número, pero no hay x acá, así que se puede calcular tranquilamente. Ahora bien, para despejar, voy a dejar sin calcular esto, ¿sí? Porque no va a dar un resultado muy lindo que digamos. Voy a seguir con mi objetivo de despejar la x, ¿sí? Que es lo que hay que hacer, en definitiva. Entonces, para despejar la x, el próximo paso es al logaritmo de 2, ¿sí? Que es el factor que no tiene x, pasarlo dividiendo. En consecuencia, nos quedaría, en el miembro de la izquierda solo nos queda x más 3 sobre 2x más 2 es igual, y ahí colocamos cómo nos quedó en el miembro de la derecha, y ya sí sugiero calcular 1/2 por logaritmo de 8, y el logaritmo de 2 pasa dividiendo. Obviamente lo podríamos calcular así, ¿sí? Poner sobre el logaritmo de 2, pero recuerden que esto es algo que muchos alumnos se sorprenden cuando lo enseño, que A por B dividido C es lo mismo que A por B dividido C. Muchos alumnos, inclusive buenos alumnos, se sorprenden cuando les enseño esto. Y sería igual también a A dividido C por B. Eso no hay problema, ¿sí? Total, C está dividiendo no a los dos, sino a uno de los dos. Esto es lo que hacemos, ¿sí? A queda solo A por B dividido C. Entonces, para una mejor organización, lo que debiéramos colocar, ¿sí? Queda mejor 1/2 por logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2. De las dos maneras, aclaro, está bien. Y ahora sí, ya tengo los términos con x, el término que tiene x en el miembro de la izquierda, el término que no tiene x en el miembro de la derecha, ya convendría calcular 1/2 por logaritmo de 8 sobre logaritmo de 2, a ver cuánto da. Colocándolo en la calculadora, obtenemos que 1/2, o lo que es lo mismo, 0,5, por logaritmo de 8 base 10 dividido logaritmo de 2 base 10, da 1,5, o lo que es lo mismo, 3/2. Acá, cuestión de gustos, cada uno coloca el resultado de la forma que le parezca mejor. Bien, esto es 3/2. Todo esto que había en el miembro de la derecha resulta en 3/2. Y ahora sí, esto no creo que tengan problemas en despejarlo, ¿no? Tiene que quedar la x sola, entonces pasamos el denominador multiplicando, ya que está dividiendo. Como no hay mucho espacio, lo sigo acá. Me quedaría en el miembro de la izquierda x más 3
en el de la derecha quedaría 3 medios por lo que pasó multiplicando, ¿sí? Como es más de un término, lo pongo entre paréntesis, entonces 2x más 2, y cuando hagan la distributiva van a tener alivio, porque los resultados van a ser enteros. Sigo acá, en el miembro de la izquierda todo sigue igual, x más 3, y cuando efectuamos la distributiva en el miembro de la derecha, 3 medios por 2x vamos a tener 3x, y 3 medios por 2 vamos a tener 3. Obviamente teniendo en cuenta los signos también. Más por más es más, y más por más es más. Los dos términos van a ser positivos. 3 medios por 2x dijimos 3, porque se cancelan los 2. Más 3 medios por 2 va a ser 3, porque también se cancelan los 2. Una vez que estamos acá, recordamos nuestra infancia, primaria, ¿sí? O primer año de secundaria. Agrupamos por términos semejantes. Techo, los términos que tienen X, piso, los que no tienen X, juntamos los techos de un lado, los pisos del otro. Como muchos chicos inteligentes me han dicho que prefieren colocar las X del lado que queden positivas, las dejamos en el miembro de la derecha, pues nos va a quedar así, 3X, y la X que va a venir restando. Y en el miembro de la izquierda nos va a quedar el 3, y el 3 que viene restando. O lo que podríamos hacer mucho más fácil, ahora que estoy mirando, porque ustedes lo saben, ya son quinto año, de los dos lados de la ecuación tengo términos iguales, con los signos iguales, bueno, los cancelo. Esto es lo más fácil que hay. Y ya me olvido esos dos términos. En consecuencia, 3x menos x, acá no va a quedar nada en el miembro de la izquierda. Es igual a 0. Y de ahí está en un paso. Entonces, 0 es igual a 2x, ya que 3x menos x equivale a lo mismo que 3x menos 1x. El 2 pasa dividiendo, ¿sí? Y 0 dividido 2 es 0. En consecuencia, x vale 0 y hemos terminado de resolver la ecuación. Obviamente yo voy paso por paso, porque esta es la explicación. Cuando ya estén mucho más cancheros, pueden omitir algún paso si quieren, ¿sí? Pero no lo recomiendo para los primeros ejercicios que hagan en este tema. Vamos a borrar entonces. Lo he hecho en el ejercicio B, al menos parcialmente, y vamos a comenzar con el ejercicio C. Por una cuestión de practicidad, ya que hemos resuelto las primeras dos, vamos a borrarlas, no las necesitamos. Y vamos a empezar con esta ecuación, que a diferencia de las demás, tiene más de un término en alguno de los dos miembros. Ahora bien, parece mucho más difícil, pero no es gran cosa, porque si ustedes se fijan, en cada término, las bases son iguales. Y esto es clave, ¿sí?, para medir la facilidad o no de la ecuación para resolver. Esta ecuación es muy fácil de resolver, porque las tres bases son iguales. Ustedes se acuerdan, entonces, volvemos a tercero, producto de potencias de igual base, a elevado a la x por a elevado a la y, ¿sí?, daba como resultado la misma base, y los exponentes se sumaban. De manera inversa, si teníamos una división entre a la x y a la y, en lugar de sumar los exponentes, restábamos los exponentes, ¿sí? Siempre en matemática multiplicación se relaciona con suma y división se relaciona con resta. Lo van a ver en más de una propiedad. Bien, sabiendo esas dos propiedades, podemos, como primera medida, descomponer, ¿sí?, las bases en tantas bases como términos tengan los exponentes. ¿Qué estoy diciendo? A ver, vamos despacito. Si ustedes se fijan, este 4, esta base, tiene dos términos como exponente, x y menos 2. Entonces, nosotros podemos decir que eso es igual a 4 a la x por 4 a la menos 2, aplicando la primera propiedad, ¿sí?, de las que acabo de poner en rojo. ¿Sí? Total.
esto es igual a esto, y esto también puede ser igual a esto, ya que tengo un producto de potencias, la base quedaría 4, ¿sí? Porque son bases iguales, y al sumar estos dos, x más menos 2, quedaría x menos 2, porque más por menos es menos, ¿sí? O sea que es equivalente a lo que tenía. Perfecto. Descomponemos entonces el término, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de términos que tengan el exponente. Fíjense acá, 4 a la x tiene un solo término, el exponente, que es x. Lo dejamos así, 4 a la x. Y 4 a la x más 1, al igual que en el primer caso, ¿sí? Que en el primer término, tiene dos términos el exponente. Esto puede ser escrito como 4 a la x por 4 a la 1, o por 4, ¿sí? 4 a la 1 es 4. Y todo esto es igual a 324. Queda fijo el resultado. Fíjense lo que vamos a hacer ahora. Calculemos 4 a la menos 2. 4 a la menos 2 es, me da un 16avo, ¿sí? Ahora bien, voy a aplicar el cálculo de eso y voy a aplicar que el orden de los factores no altera el producto. Entiéndase. Esto es, voy a colocar el resultado numérico adelante que la variable, ¿sí? Esto es puramente numérico y esto tiene la variable x en el exponente. Entonces, 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2, entonces 4 a la x es lo mismo que 4 a la x por 4 a la menos 2, es lo mismo que 4 a la menos 2 por 4 a la x, ¿verdad? El orden de los factores no altera el producto. En consecuencia, habiendo hecho 4 a la menos 2, que obtenemos un 16avo, lo ponemos por 4 a la x. El segundo término, que estaba solo, sigue solo, más 4 a la x. Aquel que quiera ayudarse, ¿sí? Porque luego sumaremos, podría agregar un 1 adelante multiplicando, ¿sí? Eso es válido, ¿sí? Porque no varía el resultado y puede resultar de suma utilidad a la hora de realizar las sumas. Más, acá también el orden de los factores no altera el producto, calculamos 4 a la 1, que es 4, 4 por 4 a la x. Y ahora sí, si no les queda claro el panorama, ya estamos a un paso de simplificar muchísimo esta ecuación. Fíjense, si yo tuviera que sumar 3 gallinas más 2 gallinas más 5 gallinas, el resultado sería 10 gallinas. Siguen siendo gallinas, ¿verdad? Bien. Pero, ¿qué pasa? Fíjense acá. Acá no tengo gallinas, pero tengo, digamos, un factor común, ¿sí? Algo que comparten los tres. Los que saben de lo que aprendieron de cuarto podrían sacar factor común, 4 a la x, y la otra manera es aplicar justamente, ¿sí?, este método de las gallinas. Si yo tengo un 16avo de gallina, más una gallina, más 4 gallinas, el resultado va a ser la suma de estos tres números, ¿sí? Pero van a seguir siendo gallinas. Entonces, yo sé que van a seguir siendo gallinas. Gallinas. Ahora, un 16avo más 1 más 4, ¿cuánto es? Y es un 16avo más 5. Y 5 por 16 es 80. 81 16avos me da mentalmente. Ustedes, por favor, háganlo con su calculadora para verificar que lo que yo digo es correcto. En consecuencia, fíjense cómo se simplificó la cuestión. Nos queda 81 16avos por 4 elevado a la x es igual a 324. Y ahora sí, nuevamente, estamos ante el caso de una ecuación exponencial, ¿sí?, en la que en el término de la izquierda hay un miembro y en el término de la derecha hay un miembro. No podemos aplicar logaritmo todavía miembro a miembro, porque fíjense que adelante de la base hay un número que la está multiplicando, ¿sí? Ojo acá, no se puede aplicar todavía log-log. Lo correcto es pasar dividiendo, ¿sí?, 81 16avos. O como muchos hacen, pasarlo multiplicando pero invertido, ¿sí? En consecuencia, quedaría 4 elevado a la x es igual a 324 dividido 81 16avos o por 16 81avos. De las dos maneras está bien.
Por suerte daría entero porque 81 divide a 324, ¿sí? Podemos simplificarlo. Ustedes háganlo en la calculadora igual, ¿sí? Yo como no la tengo a mano, lo estoy haciendo con el cerebro. Entonces, 81 por 3 es 324, 81 por 4 es 324. Entonces, 81 dividido 81 es 1. 324 dividido 81, 4. En consecuencia, el resultado, ¿sí?, que ustedes van a obtener en su calculadora es 4 por 16, que es 64. Con lo que podemos decir que 4 a la x es igual a 64. Ahora sí, estamos igual que en los casos iniciales. Un término en el miembro de la izquierda, un término en el miembro de la derecha, no hay nada que moleste a la base, por lo que podemos aplicar logaritmo, miembro a miembro. Me quedaría el logaritmo de 4 elevado a la x, que es igual a logaritmo de 64. Aplicamos logaritmo justamente para poder bajar a la x del exponente y poderla despejar. En consecuencia, el próximo paso sería x por logaritmo de 4 es igual al logaritmo de 64. Y el último paso, el que define y despeja la ecuación y define el valor de x, ¿sí?, al menos para nosotros que lo desconocemos, sería x es igual a logaritmo de 64 sobre logaritmo de 4. Haciendo ese cálculo, podremos saber cuánto vale x. Ustedes háganlo en la calculadora y verifiquen lo que yo voy a hacer con la cabeza. Logaritmo de 64 y el logaritmo de 4. 4 a la cuánto es 64. 4 a la cuarta es 64, 4 al cubo, 4 por 4, 16 por 4, 64. 4 al cubo. Entonces, a ustedes les tendría que dar que esto es 3. ¿Sí? Porque 4 al cubo es 64. Y con esto queda resuelta la ecuación. Hay algo que no les dije previamente, ¿sí?, ni en la ecuación A, ni en la ecuación B, y es que esto también puede verificarse, ¿sí?, obviamente como en toda ecuación. Para verificar, uno lo que tiene que hacer es, una vez obtenido el resultado, reemplazar el número obtenido en las x originarias. De manera tal que nos quedaría 4 a la 3 menos 2, 3 menos 2 es 1, ¿sí?, más 4 a la 3, o sea, 4 al cubo, y al final nos quedaría en el último término 4 a la 3 más 1, 4 a la cuarta. Si está bien el resultado que hemos obtenido, eso debiera dar 324. Esta es, reitero, es la verificación. Nunca obligatoria, pero siempre necesaria, como me gusta decir. Bien, lo hacemos en la calculadora. 4 más 4 al cubo, ¿sí?, pueden hacerlo ustedes y verificar lo que estoy haciendo yo, más 4 a la cuarta, y el resultado efectivamente es 324, con lo que la solución que hemos obtenido está verificada y sabemos que está bien resuelta nuestra ecuación. Bien, hasta acá, ¿sí?, 3 formatos, ¿sí?, de ecuaciones exponenciales muy utilizados, muy dados por los profesores. Seguimos subiendo en cuanto al grado de dificultad, solo nos quedan ver 2 casos. Ahora bien, los casos que nos quedan ver son el D y el E. El D, fíjense, parece fácil, ¿sí?, al menos más que el ejercicio C, pero hay una diferencia. Van a ver y cómo se dan cuenta de lo que tienen que hacer. En el ejercicio D hay un problema. Porque si bien aparenta ser muy similar al ejercicio C, fíjense, nosotros separamos en términos, las bases son iguales, eso es lo bueno, tengo 3 a la x y 3 a la 2x más 1, separamos entonces, ¿sí?, en 2 bases iguales, aplicando la primera propiedad, producto de potencia de igual base, me va a quedar 3 a la 2x por 3 a la 1, positivo. Luego me va a quedar igual, porque el 3 a la x no lo tengo que dividir en 2 bases iguales, ¿sí?,
Y el 1 va a quedar igual, pues no tiene 3 a la x, no existe en ese término. Ahora bien, 3 a la 2x yo no lo puedo separar como un producto o división de potencias de igual base. ¿Por qué? Porque 2 y x no se están sumando ni se están restando. Atención con esto, por favor. Para ese caso, cuando tengo dos potencias que se están multiplicando, aplico una tercera propiedad, que también habían visto en tercero, que se llama producto de potencias, perdón, que se llama potencia de potencia. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando tenían una base elevada a un exponente y elevada a otro exponente, eso era igual a la b por c. ¿Correcto? Bien. Digamos que acá tenemos a la b por c. Entonces, eso lo podemos expresar. ¿Sí? Acá tenemos a la b por c. Lo hago acá por ser la primera vez que ustedes van a tener en contacto con esto. Pero después va a salir mecánicamente. Esto lo podemos expresar como potencia de potencia. Lo podemos expresar como 3 al cuadrado a la x. ¿Ven que es semejante? Pues 2 y x van a multiplicarse, al fin y al cabo. Bien, son equivalentes. Pero no solo eso. Como se multiplican y el orden de los factores no altera el producto, yo esto lo puedo colocar como 3 a la x al cuadrado. Pues, x por 2 es lo mismo que 2 por x. ¿Sí? Eso es clave lo que hay que hacer. Bien. ¿Ven que es lo mismo? Bien, entonces quedaría 3 elevado a la x elevado al cuadrado. Y ahí sí, en cada término, el orden de los factores no altera el producto, el 3 lo pongo adelante, ¿sí? 3 a 1 lo pongo adelante. Y ahora sí tenemos dos bases iguales. ¿Sí? 3 y 3. Con exponentes iguales, inclusive. X y X. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, cuando ustedes hicieron este procedimiento, una base les queda elevada a la primera potencia, 3 a la x, y la otra les queda elevada al cuadrado, 3 a la x al cuadrado, tienen que aplicar, sé que no les va a gustar tal vez, pero tienen que aplicar lo que se llama sustitución. Ustedes dicen, sea 3 a la x, que es lo que tenemos, las bases que coinciden, igual a z. Si 3 a la x es igual a z, en nuestra ecuación nos va a quedar 3. En lugar de 3 a la x al cuadrado, nos va a quedar z al cuadrado. En lugar de menos 2 por 3 a la x, nos va a quedar menos 2 por z. Menos 1 va a seguir siendo menos 1 y el 0 lo tenemos. Fíjense, les quedó una ecuación cuadrática. Podemos calcular los resultados que tomará z aplicando menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por z, 2 sobre 2 por a. ¿Sí? Esa ecuación, la resolvente tan práctica que ya tantas veces la han aplicado. Ustedes aplicando eso, ¿sí? Verificándolo con calculadora si es que tienen, van a ver que las soluciones de la ecuación son 1 y menos 1/3. Obviamente ustedes van a tener que aplicar la formulita, ¿no? Las ecuaciones son 1 y menos 1/3. Miren lo que dice acá. Acá hubo un error. Esta es la costumbre. No es x1. Es z1, porque la variable a descubrir es la z. 1 y 1/3. Z2 es 1/3. Negativo. Bien. No terminó, pues nosotros queremos calcular x, no z, pero es el último paso y nada más. Nosotros sabemos, ¿sí? Efectivamente, por la sustitución que hemos hecho, que z es lo mismo que 3 a la x. O sea que donde dijimos que z vale 1, nosotros podemos decir que 3 a la x vale 1. Y donde dijimos que z vale menos 1/3, podemos decir que 3 a la x vale menos 1/3. Nos quedan dos ecuaciones exponenciales muy sencillas de resolver,
¿sí? Aplicando logaritmo, miembro a miembro, entonces nos quedaría. Vamos a cortar un paso, ¿sí? Ya el 3 lo traemos adelante multiplicando. Total, ya saben el procedimiento. X por logaritmo de 3 es igual a logaritmo de 1. El tema es que el logaritmo de 1 es 0. ¿Sí? El logaritmo de 3 va a pasar dividiendo al logaritmo de 1, y logaritmo de 1 al ser 0 dividido al logaritmo de 3, distinto de 0, me va a dar 0. Pueden verificarlo con sus calculadoras. Pero fíjense, algunos ya se darán cuenta, cuando apliquemos logaritmo miembro a miembro en la segunda ecuación, ustedes van a ver que queda x por logaritmo de 3, quedó muy mal este logaritmo, pero no importa, se entiende. X por logaritmo de 3 es igual a logaritmo de menos un tercio. Fíjense que el argumento, ¿sí?, del logaritmo que está en el miembro de la derecha es negativo. ¿Qué implica esto? ¿Sí? El que no se da cuenta, colóquenlo en la calculadora, le va a aparecer math error, pues el argumento no puede ser negativo. ¿Esto qué implica? Que la segunda raíz no existe. ¿Sí? Que el segundo valor de x no existe. Y con esto nosotros ya podemos afirmar que hay una única solución para esta ecuación, y es x igual a 0. Y como dicen mis alumnos, ¿tanto trabajo para llegar a 0? Y sí, pero lo hemos resuelto de una manera, ¿sí?, correcta, ¿sí?, aplicando todos los pasos posibles y demostrando por qué la única solución vale 0. Obviamente, lo único que faltaría es verificar. Si reemplazamos el 0 en la x, nos queda 2 por 0, 0 más 1, 1, quedaría 3 a la 1. Esto ustedes lo hacen en calculadora, no tienen que esforzarse más. Su cerebro va a descansar en este paso, en la verificación. 3 a la 0, menos 1. Colocar esto en la calculadora y ver si da efectivamente 0. 3 a la 1 es 3, 3 a la 0 es 1, 2 por 1 es 2, negativo. 3 menos 2 menos 1 es 0. Efectivamente, verifica, con lo que la solución hallada es correcta. Hasta acá hemos visto 4 de 5, ¿sí? Y nos queda únicamente, que no la voy a terminar de resolver, porque se las doy, fíjense, en las actividades, la ecuación E. ¿Ven? Están las actividades. No la voy a resolver, pero sí les voy a dejar un tip para salir de ese problema, ¿sí? Pues es otro tipo de ecuación, también muy usado por los profesores, en los que las bases que se dan en la ecuación original no son iguales. Fíjense, en el primer término, todo miembro de la izquierda, en el primer término tenemos un 2 como base. En el segundo término tenemos un 4. Lamentablemente las bases no son iguales. ¿Cómo se sale en este caso? Bueno, muy fácil. Se factoriza la base, se descompone. El 2 es 2, no se puede factorizar. También lo habrán visto en primer año las tablitas de factorización. Ahora, el 4 puede ser expresado como 2 al cuadrado. ¿Sí? 4 es igual a 2 por 2. 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. Bien, entonces, la cuestión está en colocar las dos bases iguales. El 2 no lo puedo poner como 4. ¿Sí? Pero el 4 sí lo puedo poner como 2. Lo puedo poner como 2 al cuadrado. 2 al cuadrado a la x. ¿Ven? Eso lo puedo poner. Esto es igual a 160. Ahora bien, 2 y x pueden ponerse multiplicando, ¿correcto? Como el orden de los factores no altera el producto, lo que yo puedo decir, 2 a la x al cuadrado. Tal como hicimos, ¿sí?, fíjense, en este caso, en la ecuación anterior. ¿Sí? Siempre x primero conviene poner multiplicando a la base. Acá podemos descomponer, como hemos hecho anteriormente, 2 a la x por 2 al cuadrado, ¿sí?, producto de potencias de igual base. Y acá nos quedaría en el segundo término 2 por 2 a la x elevado al cuadrado. Y esto sería igual a 160. ¿Se entiende? Espero que sí. Si no, lo revisaremos. Pueden preguntar, ya saben.
al término de la clase. Bien, como el orden de los factores no altera el producto y 2 al cuadrado es 4, podemos decir que esto es 4 por 2 a la x. ¿Sí? Esto es 2 por 2 a la x al cuadrado. Vamos a dejarlo así, porque ya las dos bases son iguales. Hemos logrado que las dos bases sean iguales. Y el resto del procedimiento, ahora sí, lo dejo en sus manos, ya que es el ejercicio A. Fíjense, estamos en un punto ya conocido por nosotros, ¿sí? Similar al que hemos visto en el ejercicio anterior. Fíjense, estamos en este punto, donde nosotros ya tenemos 3 términos, ¿sí? Las bases iguales, los exponentes iguales, ¿sí? Nada más que uno está elevado al cuadrado, ¿sí? Una de las bases, y la otra no. Entonces, nos queda claramente una cuadrática haciendo un cambio de variable. A partir de aquí, con el cambio de variable, es que los invito, ¿sí?, a empezar formalmente con la resolución de ecuaciones exponenciales. Los ejercicios ya los tienen a su disposición, ¿sí? Y si se fijan, es el ejercicio A, ¿sí? Todos estos son los ejercicios. Una cosita más y me despido. Puede que también, en alguna ocasión, algún profesor, o yo, les den bases muy similares, pero donde hay alguna que desentona, ¿sí? Fíjense, es igual que las demás, pero con numerador y denominador cambiados. Bueno, también se aplica una propiedad, vista en tercero. Ustedes saben, se llama la propiedad del exponente negativo. A sobre B, perdón, a la menos X, es lo mismo que B sobre A. Atención, la fracción base se da vuelta, no cambia el signo. Solo el que cambia el signo es el exponente. B sobre A la X positiva. Entonces, yo puedo invertir numerador y denominador de una fracción, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar el signo del exponente. Entonces, en este caso, para dejarlo también como 3 medios a la base, lo que yo tendría que hacer es, la invierto, ok, pero le tengo que cambiar el signo al exponente. Ahora bien, el exponente tiene 2 términos, un 1 positivo y una x negativa. Bueno, quedaría 3 medios elevado. Le cambio el signo al 1, menos 1, le cambio el signo al x, que era menos x, más x. Y con esto ya tendríamos 3 términos con igual base y podríamos aplicar los procedimientos anteriormente vistos, que sería la descomposición de las bases. 3 medios a la x por 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Más 3 medios a la menos 1 por 3 medios a la x. Menos 2 por 3 medios a la x. Acá ya no se puede hacer nada porque tengo un solo término en el exponente. ¿Bien? Ha sido mucho, ha sido fructífero. Probablemente esto lo veamos en 2 clases, ¿sí? Al menos. Pero la importancia de esto radica en que es algo muy tomado en ingresos de universidades y en matemática en cualquier universidad. Desde ya les agradezco por su atención. Si llegaron hasta acá, les mando un abrazo grande. Estamos en contacto. Ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Sí? Los ejercicios ya los tienen a disposición. Y bueno, yo también estoy disponible para evacuar cualquier duda que tengan en la resolución de estas ecuaciones exponenciales. Les agradezco, les mando un saludo, buena semana, estamos en contacto. Chau, chau.